Muchas personas no se creen las historias de casas encantadas. Dicen que eso de que un espíritu se quede en un lugar físico aterrorizando a quien se acerque es una bobada. Mentiras que tratan de asustar a los más inocentes. Normalmente, los que se quedan entre nuestro mundo y el más allá tienen un motivo, algo que los ata a nuestra realidad, ya sea un objeto o una misión que cumplir. Las intenciones de los fantasmas dependen de este objetivo y también de la forma en que murieron. Los más peligrosos son los que buscan venganza. La historia de hoy comienza en el verano de 2005. Los protagonistas son la familia Tega. Sus miembros no podían ni siquiera imaginar todo lo que les iba a suceder. Y si hubieran podido, seguramente no se habrían mudado. Decidieron cambiar de casa porque vieron que su hijo Fran, que estaba acostumbrado a aprobar con muy buena nota todos sus exámenes, empezó a suspender. Sus padres no sabían qué le ocurría, así que decidieron observarlo. Un día que el adolescente dijo que iba a salir al parque a jugar al fútbol, la madre le siguió desde la distancia. Entonces vio cómo le había mentido. Su hijo se montó en un coche con otros jóvenes con fama de ser problemáticos. Cuando Fran llegó a casa por la noche, su madre le estaba esperando en el salón. Estaba tan enfadada que los gritos se escucharon en todo el edificio. Se preocupaba por el futuro del niño, así que tomó la decisión de mudarse lo antes posible. Ya le habían advertido que aquel vecindario no era el mejor para vivir, pero era el único que se ajustaba a su presupuesto. La familia de los Tega era bastante humilde y sobrevivían con un solo sueldo. La madre llevaba buscando trabajo bastante tiempo, pero las únicas ofertas de empleo que le llegaban estaban muy mal pagadas y las condiciones laborales eran pésimas. Aunque ella quería aceptarlas, su marido le decía que esperase hasta que llegase una mejor. El caso es que llamaron a una agencia de alquiler de casas. Al dar su presupuesto, les dijeron que por ese precio había pocas ofertas, y todas en zonas aún peores para el desarrollo de su hijo. Decidieron quedarse, aunque tendrían que controlar a Fran para que no siguiera por el mal camino. Sin embargo, al cabo de un par de días, el padre recibió una llamada. Se había puesto a la venta una vivienda cerca de uno de los mejores colegios del país, por un precio bastante económico. Tras avisar a la familia, agarraron el coche y fueron a visitar la vivienda para ver si finalmente la alquilaban. El camino supuso varias horas de viaje y se salvaron por los pelos de un accidente que casi les cuesta la vida. A pesar de que llegaron muy cansados tras haber tenido que hacer varias paradas, el hecho de ver la fachada de la casa les devolvió el ánimo. Sabían que era esa porque les estaba esperando una mujer en la puerta para hacerles una visita guiada. Desde fuera estaba muy bien cuidada. Tenía un jardín precioso y se podían contar 3 plantas de altura. Realmente debía de valer 10 veces más de lo que iban a pagar por ella. Pero por dentro era todavía mejor. La madera de las barandillas y el suelo parecía de calidad, y las habitaciones incluían lujosos muebles. El único problema era que el sótano había sufrido una inundación hacía varios años y no podían acceder a él. El matrimonio se enamoró de la vivienda, aunque su hijo seguía prefiriendo volver a su antigua casa. Además, tenían la opción de ahorrar durante unos cuantos años e invertir para arreglar el sótano. Llegado el final de la visita, la guía les preguntó si querían quedársela. No necesitaron hablar para decir los dos a la vez que sí, y que iniciarían el traslado de sus pertenencias lo antes posible. Al día siguiente, tenían un camión delante de la puerta de su casa, esperando para cargar las cajas y hacer la mudanza. Quedaron con el antiguo casero, le dieron las llaves y se fueron sin añorar lo más mínimo aquel lugar en el que tantos momentos habían pasado. Como aún faltaba un mes para que empezara el colegio, los padres sabían que Fran se iba a sentir solo. Así que una vez se instalaron y descansaron, salieron los 3 juntos para conocer la barriada. Dieron una vuelta por toda la zona, asombrados por los coches lujosos y los jardines tan bien cuidados. Pero al regresar, se encontraron que su puerta estaba abierta. Pensaron que debía de ser una broma. El primer día que salen y les entran a robar, habiendo gente tan rica alrededor. Sin embargo, se equivocaban. Aunque habían dejado el salón patas arriba, no les habían robado nada. Llamaron a un cerrajero por seguridad. Cambió la cerradura no sin antes remarcar que no estaba forzada, por lo que debían tener cuidado por si alguien tenía una copia de la llave.
Esa misma noche, Fran tuvo una pesadilla en la que un anciano con la ropa cubierta de sangre se arrancaba la cabeza delante suya. Después, observaba paralizado cómo el decapitado se dirigía a sus padres y los asesinaba brutalmente. Se despertó con el corazón acelerado y tan bañado en sudor que tardó unos minutos en darse cuenta de que se había orinado en la cama. A pesar de lo avergonzado que se sentía, fue a buscar a su madre. Al contarle lo sucedido, ella le abrazó y le tranquilizó. Le dijo que solo había sido una pesadilla, que quitase las sábanas y se acostase en el salón. Fran le hizo caso, aunque se durmió con la luz de una pequeña lámpara encendida. Al día siguiente, el hijo se notaba muy cansado. Le dolía todo el cuerpo, en especial el cuello. No le dio más importancia y supuso que era de haber dormido en un sofá. Desayunó y subió a su habitación a colocar las nuevas sábanas. Pero mientras subía las escaleras, divisó algo extraño en el espejo del pasillo. Al mirarlo bien, se quedó petrificado. Tenía reflejado justo delante suya al hombre de la cabeza arrancada. Gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Entonces, el espejo se cayó, rompiéndose en miles de fragmentos diminutos. Sus padres subieron corriendo, y tras comprobar que el pequeño de los Ortega estaba bien, agarraron la escoba y barrieron los cristales. Fue el padre el que se encargó de tirarlos a la basura, y también el que se dio cuenta de que algunos estaban manchados. Se agachó para inspeccionarlos, y descubrió que era sangre, pero su hijo no tenía ni un solo rasguño. Un par de semanas después, llegó el primer día de Fran en su nuevo colegio. Su madre le había preparado un desayuno especial para que fuese algo más contento. Se lo comió sin mucha hambre, porque estaba nervioso. Fue a arreglarse y preparó la mochila. Y cuando estaba saliendo por la puerta, apareció de repente un gato negro con algo en la boca. El animal se acercó a Fran a gran velocidad, y tras dejar lo que tenía en sus pies, corrió hasta perderse en el jardín. El joven, sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir, miró hacia el suelo y vio el regalo que le había dejado el gato, el cadáver de un cuervo. Asustado, volvió a entrar en la casa llorando, buscando otra vez la ayuda de su madre. Pero al salir queriendo comprobar lo que su hijo decía, se encontró con que allí no había nada. El cuerpo del pájaro había desaparecido como por arte de magia. Se enfadó pensando que Fran quería faltar a clase el primer día. Entró, agarró las llaves del coche y le pidió que se subiese al vehículo. Aprovechó el camino para regañarle, y al llegar esperó a ver cómo su hijo entraba, para asegurarse de que no se escapaba. Aquel día en el colegio, Fran hizo nuevos amigos. El profesor sabía que había llegado un alumno nuevo y quería ayudarle a integrarse, haciéndole presentarse ante sus compañeros. Cayó muy bien desde el primer momento. Durante la media hora de recreo estuvo con el grupo de los que mejores calificaciones sacaban. Al fin sentía que encajaba en algún lugar. Con ellos podía tener diferentes temas de conversación. Su antiguo grupo solo sabía hablar de hacer maldades y molestar a la gente. Todo iba bien, hasta que le preguntaron dónde vivía exactamente. Él respondió alegremente sin imaginar cuál sería la reacción de los demás. Se quedaron de piedra y pusieron cara de aterrados. El pequeño de los Ortega no comprendía nada. Les preguntó qué ocurría. Ellos le contaron que corrían rumores de que la casa estaba encantada. Al parecer, el padre fue poseído por un demonio y mató a toda su familia. Después se encerró en el sótano y abrió el agua hasta que se ahogó. Cuando acabaron las clases, fue rápidamente a su nuevo hogar y le contó a su madre lo que le habían dicho en el colegio. Pero ella no le creyó y solo consiguió enfadarla aún más. Primero rompes un espejo y ahora haces todo lo posible para que nos creamos que la casa está encantada. Por mucho que eches de menos a tus amiguitos, no vamos a dejar que estropees tu futuro. Fran se echó a llorar debido al sentimiento de impotencia. Por haberle mentido unas pocas veces, su madre no le creía. Se encerró en su habitación y continuó sollozando hasta que se quedó dormido. Unas horas después, le despertaron unos ruidos extraños. Salió preocupado y se encontró con sus padres, que también los habían escuchado. Parecía que provenía del salón. El matrimonio bajó las escaleras lentamente, con intención de sorprender si había algún ladrón. Cuando llegaron abajo, descubrieron que el ruido provenía de la puerta que daba al sótano. Parecía que algo la golpeaba desde dentro. El padre intentó forzar la cerradura,
pero era imposible. Ni siquiera logró tirarla abajo dándole una patada con todas sus fuerzas. Lo que fuera que estaba golpeándola dejó de hacerlo de repente y volvieron a subir asustados. Como no querían preocupar a Frank, le dijeron que se habían dejado una ventana abierta y el viento estaba tirando muebles del salón. Pero la madre no pudo evitar gritar cuando entró a su habitación, encendió la luz y vio una pintada sobre el cabecero de la cama que decía: «Abandonad mi casa». Llamaron a la policía y explicaron lo sucedido. Sin embargo, al decirle la dirección a la gente que les atendió, colgó sin despedirse. Los tres se miraron atónitos. ¿Y ahora qué iban a hacer? Acababan de dejarse sus ahorros en mudarse. El sonido de los cristales de la ventana rompiéndose les hizo entender que primero debían escapar. Salieron corriendo, con la mala suerte de que Frank se resbaló y cayó sobre los cristales, que se le clavaron por todo el cuerpo. Su padre, preocupado, le ayudó a quitarse los que tenía incrustados. Mientras lo hacía, les empezó a llegar un fuerte olor a quemado. Se giraron y vieron cómo salía humo de la única salida del piso de abajo. Bajaron las escaleras rápidamente, rezando porque las llamas no estuvieran cerca de la entrada. Pero al llegar al último escalón, una columna de fuego les bloqueó el paso, impidiéndoles escapar. Estaban rodeados por las llamas y la única escapatoria que les quedaba era bajar al sótano. El padre comenzó a golpear el cerrojo con todas sus fuerzas, hasta que se rompió y logró abrirlo. En ese momento, les llegó un fuerte olor a descomposición que les hizo tener arcadas. Pero no tenían mucho tiempo, así que entraron al sótano. Bajaron con cuidado unas escaleras, iluminadas solo por la luz de las llamas a su espalda. Cuando pisaron el suelo, notaron que todavía quedaba algo de agua de la inundación. Entonces la puerta se cerró de repente. La familia Tega solo podía esperar a que las llamas no los traspasasen y pudieran aguantar allí hasta que se acabase el incendio. Y además, aquel lugar olía tan mal que tenían que reprimir las ganas de vomitar. De un momento a otro comenzaron a escuchar una voz. Tenía un tono tan grave que podía ser la del mismísimo diablo. Les dijo que se habían equivocado intentando invadir su casa y que pagarían por no haberse ido. Entonces escucharon un sonido metálico, que significaba que la llave del agua se estaba abriendo. Vieron cómo el líquido empezó a salir a gran velocidad por una tubería. Salía con tanta presión que era imposible acercarse para intentar taparlo. El nivel del agua comenzó a subir. Como no había ventanas, era cuestión de tiempo que se ahogasen. Cuando estaban sumergidos hasta el cuello, el padre sintió como algo le agarraba de los tobillos e intentaba hundirlo. Por mucho que su mujer y su hijo intentaron ayudarle, aquel ser tiraba con tanta fuerza que acabó hundiéndolo. Unos segundos después murió ahogado y su cuerpo se perdió en las profundidades de la habitación. Tras eso, Fran y su madre estaban abrazados, asustados y pidiéndole a Dios que los salvase. En un momento, la madre gritó de dolor. El joven vio cómo el agua comenzaba a teñirse de rojo y notó cómo la mujer que le dio la vida perdía las fuerzas entre sus brazos. Cuando el pequeño de los Tega había aceptado que iba a morir, la puerta se abrió. Lo único que distinguió mientras se le cerraban los ojos fue el uniforme de uno de los bomberos. Lo sacaron de allí abajo inconsciente y despertó al día siguiente. Los equipos de rescate tuvieron que esperar a que el agua se fuese para buscar los cadáveres de los padres. Sin embargo, se llevaron una sorpresa al descubrir que había un cuerpo más, que estaba bastante descompuesto, como si llevara allí mucho tiempo. El padre tenía en los tobillos marcas de dientes de algún animal extraño, y a la madre le habían arrancado la pierna de un mordisco. El esqueleto desconocido estaba abrazado a una Biblia, que al abrirla contenía todos sus ojos en blanco, excepto detrás de la portada, donde había algo escrito. Costó bastante descifrar lo que ponía, y necesitaron la ayuda de expertos en escritura. Se trataba de una confesión. El hombre, que tenía 57 años, se había enamorado de la casa. Sus familiares decían que no podían seguir pagándola, que era demasiado cara para ellos, y que era mejor buscar otra más barata. Él obviamente se negó. A medida que pasaron los meses, fueron adquiriendo deudas cada vez más grandes, hasta que su mujer en una discusión le comentó que no estaba dispuesta a seguir viviendo así
y que se iba, llevándose a sus hijos con ella. El hombre, poseído por el diablo que lo había enamorado de aquella casa, asesinó allí a toda su familia. Después, se quitó la vida encerrándose en el sótano, abriendo la llave del agua, hasta que se ahogó. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.